Esto, por más que he vaciado mi teléfono, surgen algunas cosas extrañas porque ahora me detuvo la grabación y empecé otra vez. O sea que bueno, vamos a ver si llegamos a buen puerto, que me imagino que sí. Eh, el tema, como les advertí la semana pasada, que fue bastante denso, refiriéndonos a cómo con el correr de los siglos se fue conformando el canon oficial del cristianismo. Dijimos que quedaba por analizar brevemente eh, una, una serie de escritos que están muy unidos al gnosticismo. Por lo tanto, vamos a explicar brevemente qué es esto del gnosticismo y cuáles son estos escritos que están unidos a esta tradición. Recordemos que en diciembre de 1945, en un pueblo egipcio que se llama Nag Hammadi, Hammadi con HWM, ¿verdad? Nag Hammadi, que en árabe significa pueblo de alabanza, unos campesinos en una excavación encontraron cerca de 1000 páginas en papiro, 53 textos divididos en códices cuya antigüedad se remonta probablemente hacia el siglo IV después de Cristo. Estaban enterrados junto al acantilado oriental en el alto valle del río Nilo. Eran traducciones originales del griego al copto que contenían evangelios como el de Tomás y el de Felipe, Apocalipsis, tratados teológicos y palabras atribuidas a Jesús de franca orientación gnóstica y considerados posteriormente por la Iglesia como pertenecientes al conjunto de escritos apócrifos. En el sentido original que recordarán le damos apócrifo como oculto o secreto, es decir, como un tipo de escrito que iba dirigido para un grupo de iniciados que podían comprender su significado. Más adelante el término apócrifo va a adquirir el sentido con el cual normalmente lo conocemos como falso, que es el sentido moderno, ¿verdad? Muy bien. Nag Hammadi es una localidad importante para la religión en Egipto, porque en esta localidad, que antes tenía un nombre cuyo nombre se lo perdono porque es irreproducible, allí en el 320 después de Cristo, San Pacomio fundó el primer monasterio cristiano. Y por lo tanto es un lugar donde la vida monástica se desarrolló muy prontamente, comunidades de monjes que entre muchas de las cosas que hicieron fue estudiar la tradición y estudiar los textos que provenían de la antigüedad. En el 367, el obispo Atanasios de Alejandría emitió un decreto prohibiendo las escrituras no aprobadas por la Iglesia Central, ¿verdad? Recordarán esa larga historia que vimos la semana pasada de qué evangelios o qué escritos se consideran canónicos y cuáles no. Bueno, dentro de toda esa larga lucha, en su momento, en el siglo IV, el obispo de Alejandría estableció que todas esas escrituras que no fueran las que se estaban reconociendo quedaban fuera del canon. Entonces, para esto, algunos monjes locales de esa localidad de Nag Hammadi copiaron unas 45 de esas escrituras que estaban prohibidas, ¿verdad? O que quedaban fuera de lo indicado por el obispo. 45 escrituras que incluían las de Tomás, las de Felipe, las de Valentín, que eran unos 13 volúmenes encuadernados en cuero. Esta biblioteca entera fue sellada en una urna y escondida entre las piedras, y allí quedó por casi 1600 años, hasta que se descubrieron. Muy bien.
Lo interesante entonces es que es como una cápsula del tiempo Nag Hammadi. Nag Hammadi ha preservado una serie de escritos que en el siglo IV la Iglesia, los padres de la Iglesia, estaban considerando que no pertenecían al canon. Y gracias a esa labor de quien los copió, llegaron hasta nosotros y conocemos mucho de su contenido. ¿Cuál es la unión del gnosticismo con estos escritos? Porque muchos de los escritos apócrifos provienen de otras tradiciones que no son las gnósticas, que recuerden la función primordial era la de complementar los huecos que dejaban las narraciones de los evangelios canónicos, ¿sí? Bueno, una parte de esos escritos que complementan, que interpretan las enseñanzas de Cristo, se deben a la secta o al grupo de los gnósticos. Y yo les paso a leer qué es esto del gnosticismo. El gnosticismo es una postura filosófica, religiosa, que se remonta a una interpretación particular del platonismo, originada en las teorías de Filón de Alejandría, recuerden, de origen judío, que intentó de alguna manera entender el fenómeno de la religión judía según una óptica platónica. Entonces, Filón de Alejandría hace como una inversión de la teoría platónica, ¿verdad? Recuerden que la teoría platónica, el mundo de las ideas y el logos, era lo que se encontraba en la cumbre de la verdad y del conocimiento. Ahora Filón lo que va a hacer es que encima de esto va a colocar la figura de Dios. Si nosotros a esta primera interpretación de Filón le agregamos que con el correr del tiempo hubo muchas religiones mistéricas que mezclaron temas provenientes de las antiguas religiones persas, egipcias y demás, bueno, se empieza a dar una forma de ideas que van a consolidar el gnosticismo. Y las principales ideas o las principales líneas que el gnosticismo mantiene son las siguientes. Primero, remarca la trascendencia indudable de Dios, separado de toda materia. Es decir, acá es uno de los rasgos clave del gnosticismo, en el cual la idea de Dios remite a una idea de tipo espiritual. No tiene nada que ver con lo material. De la misma forma que en la doctrina platónica, el mundo de las ideas es un mundo apartado del mundo de las realidades materiales. Como si Dios pertenece al mundo de la espiritualidad pura y no tiene contacto con la materia, ¿cómo explicamos nosotros el universo matérico, sensible que está alrededor nuestro y del cual nosotros mismos formamos parte? Entonces, bueno, los gnósticos van a explicar el mundo sensible como una complicada genealogía de seres que se encuentran entre Dios y la materia. Es decir, sucesivas emanaciones de Dios que poco a poco van concretando la materia en forma decadente, ¿verdad? Partimos de la pura espiritualidad que es Dios y por una sucesión de formas, ¿verdad? Nosotros llegamos al mundo material. Estas formas se denominan eones, estas diferentes emanaciones de Dios. Así que bueno, los eones corresponden al mundo de las ideas platónicas, entonces, al mundo de las ideas, y se encuentran en un nivel inferior al de Dios. Otra idea, entonces, que mantienen los gnósticos es la negatividad con respecto a la materia. Son absolutamente, ven lo matérico como algo enormemente negativo. Ocupa esto el menor grado en la sucesión de los seres. En este último grado de la emanación divina, que es la materialidad,
acá se introduce el mal, que por lo tanto el mal no es una creación divina, sino que al contrario, el mal está originado en el pecado de algún ser intermediario entre Dios y la materia, que para los gnósticos este ser intermediario es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios semita, ¿verdad? Ese el originario del mal. Y por eso, dado que esta emanación de Dios introduce el mal, el Dios verdadero envía a su Hijo Jesús para liberar a quienes crean en Él y poder destruir así el mal. Esta aparición de Jesús como enviado de Dios verdadero para destruir y luchar contra el mal, según la doctrina, parte de la doctrina gnóstica, fundamentalmente la representada por Basílides, que es uno de sus representantes, nos explica que el cuerpo de Jesús es solamente aparente para manifestarse a los hombres, ya que hubiera sido indigno para su naturaleza divina que tuviese un cuerpo material. Es decir, que si los gnósticos parten de la idea de que Dios es espiritualidad, bueno, ¿cómo explicamos la figura de Jesús, que es Hijo de Dios, que es Dios, ¿verdad?, según la concepción misma del cristianismo? Bueno, esto se hace a través de la teoría de que este cuerpo de Jesús es un cuerpo aparente. Muy bien. Así, Basílides sostiene, por ejemplo, que Cristo no sufrió la pasión, que el crucificado fue Simón Cireneo, que fue la persona que lo ayudó a llevar la cruz, y que luego Jesús tomó su propia forma y ascendió al cielo. Así que en los apócrifos, fundamentalmente los apócrifos gnósticos como el Protoevangelio de Santiago y en casi todos los apócrifos de la Natividad, se reitera esta idea de la inmaterialidad de Cristo y abundan las imágenes de un Cristo vengativo y hostil con respecto a lo creado, a la creación material, ¿verdad? Aunque la idea de la Iglesia ortodoxa con respecto a esto es lapidaria en el sentido de que no lo acepta, ¿verdad? La Iglesia nos dice en un decreto de Ad Gentes Divinus, dice: el Hijo de Dios siguió los caminos de una verdadera encarnación para hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina. Él tomó la naturaleza humana íntegra, cual se encuentra en nosotros. Es decir, que la idea del cuerpo aparente que proviene de la teoría gnóstica es rechazada de plano por la Iglesia ortodoxa, que establece la encarnación real de Dios en la figura humana de Jesús. Otra de las líneas fundamentales del gnosticismo es una concepción antropológica dualista, es decir, la idea de que el hombre está compuesto por un principio malo, que es la materia, su cuerpo, y otro principio bueno, que es su espíritu, que está aprisionado en este mundo de materialidad y que puede regresar a la región superior espiritual de donde procede. La salvación, la forma en que se produce esta salvación, consiste en asimilar un conocimiento supuestamente oculto y que es revelado a ciertos escogidos. Y esto es posible no por Dios mismo, sino por uno de los eones intermediarios, es decir, por Jesús o el Logos. Es decir, que la sabiduría profunda de la naturaleza real de Dios le es dada al hombre a través de la figura de Jesús. Para los iniciados, para los que comprenden verdaderamente la enseñanza y el conocimiento que Dios ofrece al hombre, ¿verdad? Esta es la vía en la cual se consigue la salvación, es decir, la posibilidad del conocimiento real de Dios. Muy bien. Para los padres de la Iglesia, como San Justino o San Irineo o San Hipólito, las ideas gnósticas aparecen en la zona judía de Samaria, con Simón de Gitón.
que lo nombra ya Lucas, aparentemente en los Hechos de los Apóstoles. Y dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles: había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante. Este Simón se llamaba a sí mismo el gran poder de Dios. Quiso comprar la facultad de hacer milagros a San Juan y a San Pedro, pero este último lo condenó. A Simón se le atribuyen tendencias gnósticas, ya que era considerado como una encarnación divina. Muy bien. Este es el origen, a esta persona en particular se le consigna como origen del gnosticismo. Y luego, con el correr del tiempo, hay varios personajes que son conocidos que desarrollan las ideas gnósticas. Entre ellos, normalmente en el siglo II, que es donde está la parte más fuerte de la corriente gnóstica, ustedes tienen a Valentín, a Marción, a Basílides, pero sobre todo de todos ellos, Valentín en Italia en el siglo II es el personaje más importante. Es el agnóstico más importante. Su pensamiento, el de Valentín, fue ampliamente difundido, fundamentalmente porque algunos de los grandes libros o epístolas del gnosticismo se supone derivan del propio Valentín. Muy bien. En los evangelios que derivan de la secta gnóstica, normalmente aparecen con frecuencia las opiniones respecto a la naturaleza de la divinidad, de la naturaleza de Jesús, ¿verdad? La naturaleza de Cristo. Y aparece claramente el tema de que Cristo tiene un cuerpo aparente. Eso es lo que se conoce luego más tarde como la herejía docetista. Pero bueno, esto es complicado, dejémoslo aquí. Lo interesante es que desde el surgimiento de las primeras comunidades cristianas hay una sucesión de relatos de tipo gnóstico o maniqueo, ¿verdad? Porque uno de los gnósticos fue Mani. Mani es el que desarrolla el maniqueísmo, ¿verdad? Esa idea de que el hombre está tironeado por la fuerza del mal y del bien, esa forma de ver el mundo como una lucha permanente entre los principios del mal y los principios del bien. Entre los principales evangelios de tipo gnóstico, ustedes tienen, o libros de tipo gnóstico, tienen Pistis Sophia, que relata la forma en que los apóstoles se esparcieron por el mundo y desarrollaron las ideas de Jesús, y los evangelios de Eva, de María, de Judas Iscariote, de Tomás, de Matías, de Felipe, de Basílides, los de los egipcios, de los 12 apóstoles, el de Marción, el de Bartolomé, los apocalipsis de Adán, de Abraham, de Moisés, de Nicotea, y una gran cantidad más. Vamos a parar acá y hacer una pequeña reseña de alguno de estos evangelios para liquidar el tema